Muy buenos días, Canarias. Hoy tenemos un espacio dedicado a la literatura. Empieza Somos Cultura. Según varios estudios, el luto por la pérdida de un ser querido dura una media de 2 años. 2 años, 24 meses, 730 días exactamente lo que llevamos vivido sin Alexis Ravelo. Para muchos el escritor que mejor ha contado la Canarias de lo que llevamos de siglo. Para algunos su autor favorito, para nosotros un amigo. Por eso sabemos que aunque parezca que Alexis consagró su vida a escribir, en realidad su pasión era conseguir que cada vez más gente leyera. Por eso repetía como un mantra aquello de lean carajo. 2 años sin el autor de Los Milagros Prohibidos, La estrategia del pequinés, Los nombres prestados, sin el padre de Eladio Monroy. No les vamos a engañar, a nosotros no se nos ha pasado el luto, la magua, la añoranza de los ratos disfrutados junto a Alexis, ya sea conversando con él o leyendo sus libros, que en confianza le diré es otra forma de conversar con él, y precisamente consideramos que la mejor manera de homenajearle no es hablando de él en pasado, sino haciendo lo que a él le hubiera gustado que hiciéramos ahora, en el presente y en el futuro. Así que saquen lápiz y papel o preparen las notas del móvil, porque hoy vamos a recomendarles libros, muchos libros, y hacerles una petición. Háganle caso al maestro Ravelo. Lean carajo. El Somos Cultura de hoy me da la coartada perfecta para recomendar este libro, Los nombres prestados, de Alexis Ravelo. Es su última novela, independientemente de las de la saga de Eladio Monroy. Fue galardonada con el premio Café Gijón. Sale un perro y además nos hace recordar, o vislumbrar más bien, cómo podría haber seguido evolucionando su voz literaria si hubiera podido seguir escribiendo. Y ahora vamos ya con la agenda cultural del fin de semana, que por cierto viene cargada con muchísima música. Muchísima música. El Festival de Música de Canarias nos trae este fin de semana a la Camerata de Salzburgo, al Auditorio Alfredo Kraus, Gran Canaria, hoy a las 8, y al Auditorio de Tenerife, mañana a la misma hora. Además, Pablo Sáenz Villegas, uno de los mejores guitarristas clásicos del mundo, cierra su gira canaria esta tarde a las 8 en La Graciosa, en el Centro Cultural Inocencia Páez. Para mañana, la Sala Insular de Teatro en Las Palmas de Gran Canaria arranca el ciclo No Solo Autor con una de las más jóvenes y más firmes promesas de la canción de autor canaria, Salomé Moreno. Un regalito para oídos sensibles. Lo siento, los voy a descifrar. Una forma de reivindicar la ternura, la amabilidad y buscarle la parte positiva al mundo. Yo soy una persona muy sensible y mis conciertos van de defender esta sensibilidad y darle un espacio a este tipo de sentimientos y emociones. Pero es que si no quieres salir de tu casa, también hay música nueva para que la disfrutes en casa. No te vas a escapar. Aldara presenta su nueva canción y su correspondiente videoclip, Reina Burka, desde ya en todas las plataformas. Teatro, no, circo. Bueno, circo, pero es en un teatro. O sea, es circo, pero se hace en un teatro, es circo, es otro tipo de circo. La compañía de circo contemporáneo 9-1 estará hoy en Tenerife, en el Espacio La Granja, a las 8, y mañana en Gran Canaria, en el Teatro Guiniguada, a las 8:30. Y recuerden que siempre pueden ir a la biblioteca más cercana o a su librería de confianza, coger un libro y leer. Carajo. Lean, por ejemplo, Gambuesa, la última novela de Carmen Nieto, a quien le damos las gracias ya por aceptar la invitación del equipo de Somos Cultura. Bienvenida, Carmen. Muchas gracias a ustedes por contar conmigo y por invitarme y por hablar de Gambuesa. Bueno, vamos a empezar, si te parece, hablando de este libro. Cuéntanos de qué va. Bueno, pues es una novela negra, ¿no? Y en las novelas negras siempre se rompe algo. Y se rompe el orden establecido, ¿no? La novela empieza con un inspector de trabajo que llega a hacer una inspección a una pequeña explotación ganadera. Y a partir de ahí pues se van desencadenando cosas que van llevando al inspector de trabajo pues por determinados caminos. Es difícil hablar de las novelas sin destriparlas, porque claro, como uno las conoce. En Gambuesa, ya te digo, es una novela en la que se habla del territorio, se habla de personas que han perdido cosas a lo largo de su vida, ¿no? También hablo de las apañadas en Fuerteventura. Y después, por otra parte, está otro retrato, que es el retrato más moderno, ¿no? Un hotel, una dueña de un hotel, que también tiene sus problemas, ¿no? Y el conflicto que se genera ahí es un accidente laboral grave.
¿Qué va a pasar con ese accidente laboral? ¿Quién se va a ser responsable de esos daños, ¿no? Y eso, los ladrones de cabras y las apañadas como anclaje narrativo, ¿no? Que a mí me parecía muy importante, pues todo eso conforma Gambuesa. Está ambientada, lo has dicho, en una isla, pero lo cierto es que en el libro no dices qué isla. Lo has dicho ahora has dicho Fuerteventura, podría ser Fuerteventura, ¿no? ¿Es arriesgado desde el punto de vista comercial escribir sobre Canarias? Yo creo que no tiene por qué ser malo que una novela esté ambientada en Canarias. De hecho, pues ya tenemos antecedentes de escritores que han publicado con novelas ambientadas en Canarias y hay un camino también hecho, ¿no? Es decir, hay un camino hecho por el cual vamos los que vamos detrás. Yo no lo creo. La vida del pícaro José Sargo es la primera obra conservada de José de Viera y Clavijo. La redactó cuando tenía solo 14 años, en 1745, y es ahora recuperada por Ediciones Diego Pum para acercarla al público del siglo XXI. Mi labor ha sido fundamentalmente modernizar la ortografía, la grafía y también regularizar determinados periodos sintácticos para que a la hora de la lectura no fuera dificultosa. Entonces fue más bien facilitar el acceso al manuscrito. Una novela perfecta para que los jóvenes conozcan la literatura y la historia a través de la picaresca. Muy divertida y muy sorprendente porque es la historia de un niño muy pobre del puerto de la Cruz que por necesidad sale a recorrer la isla de Tenerife en busca de comida y en busca de mejor vida. Claro, desgraciadamente todos son inconvenientes y lo único que aprende es precisamente la vida de pícaro. Y a pesar de que se quiere redimir, el pobre no se redime nunca y termina siempre cayendo pues en trampas, en delitos, en picaresca. Y lo más importante de la obra, que yo creo que eso es lo que puede interesar a todo el mundo, es que es como si vieras el Canarias en el siglo XVIII, porque realmente ves aspectos muy cotidianos, la comida, dónde estaban las ventas de los caminos, cómo era la vida de los arrieros, la prostitución. Pero ¿puede un texto escrito por un Viera y Clavijo de 14 años en el siglo XVIII interesar a un joven de hoy? Como buen adolescente, las aventuras son muy cortas porque se aburre. Y entonces lo que tenemos ahí es un cúmulo continuo de aventuras, es decir, no estamos ante una novela de explicaciones largas, de aventuras extensas, todo lo contrario, porque es un adolescente que piensa como cualquier adolescente, en cuanto se aburre de la historia, cambia a otra historia. Y por eso es un libro muy ágil y de una lectura, la verdad, bastante contemporánea en ese sentido. Pero esta mirada desde abajo, desde un niño pobre, desde la miseria y desde la picaresca, es la primera vez que tenemos en la literatura en Canarias, o sea que por eso tiene ese valor añadido. Una lectura atemporal que sin embargo es fundamental para entender el presente de Canarias. Cuéntanos, ¿qué te parece la Canarias que describía Ravelo en sus novelas? El mejor que ha descrito a Canarias en sus novelas para mí ha sido Alexis. Yo siempre digo que Alexis puso la novela negra en Canarias y a Canarias en la novela negra. Aparte de que pues con su técnica y con su saber hacer era capaz de retratar cualquier situación y cualquier cosa, yo creo que él huyó de esa Canarias idílica, paraíso, y nos puso en un espejo real, ¿no? Que es lo que hace la novela negra, y pintó una Canarias, pues una parte, claro, lo que representas en las novelas negras siempre es lo peor de cada casa, ¿no? Pero yo creo que había sobre todo un compromiso social, ¿no? Porque otras de las características de la novela negra es la novela social, ¿no? El trasfondo social que tiene. Y eso Alexis lo reflejó como nadie, es decir, esa era su maestría. ¿Y cómo era él como profesor? ¿Tú asististe a algún taller de él? ¿Cómo era como docente, como profesor? Exigente, muy exigente, muy exigente. Él era muy respetuoso con el oficio de la escritura y eso nos lo transmitió a nosotros. Cualquiera que haya estado en un taller de Alexis te lo va a decir. Es decir, allí no había aplausos, ni había palmaditas en la espalda, ni nada de eso. Allí había trabajo, trabajo y trabajo y un nivel de exigencia muy alto, ¿no? Claro, estamos hablando de su parte docente. Alexis había leído todos los libros del mundo y los del otro mundo también. Él conocía mucho la literatura, aparte de las técnicas narrativas y la capacidad de transmitirlas, ¿no? Entonces, como profesor era un lujo tenerlo,
pero también era muy exigente. No le dolían prendas en decirte, mira, todo eso que has escrito hoy, bueno, no ha servido para nada. Mis dos recomendaciones literarias son estas. Por un lado, un Van Gogh en el salón de Clara González Freire, quien dijo que la historia del arte no es divertida. Con este libro no tienes que saber de arte, pero sin embargo vas a acabar sabiendo de arte y de la forma más divertida. Se parece mucho a una revista como la Super Pop, por ejemplo, te va a decir mediante tips, pues trucos para diferenciar lo que es la abstracción. Tenemos incluso la sección recetas con bodegones como los de Clara Peters, pero es que además tienes astrología, el horóscopo, riñas entre grandes autores, que hay de leyendas, que hay de verdad en esos mitos que se generan en torno a los artistas. Todo desde una óptica muy divertida, pero sin perder nada de rigor histórico, porque ella es una gran historiadora del arte, como también lo es Eugenia Tenenbaum, que ha escrito este libro, Las mujeres detrás de Picasso. Muchas de ellas que acompañaron a este maestro fueron olvidadas primero por él y después por la historia, y fueron grandes mujeres y muy talentosas. Olga Koklova, Dora Maar, François Gillot, Jacqueline Roque, son algunos de los nombres que inspiraron al malagueño, pero que ni el malagueño las citó y que la historia las olvidó. ¿Qué hace Eugenia? Mediante la ficción, pero eso sí basado en datos y con mucho rigor histórico, recrea situaciones que ellas pudieron haber vivido con el maestro y que, sin embargo, no han pasado a la posteridad. Dos libros fundamentales porque, ya saben, la historia está siempre en permanente reconstrucción. Carmen, Gambuesa es, por así decirlo, una novela con truco, ¿no? Porque tú utilizas un juego literario. Cuéntanos cómo surge esta idea. Es una palanca creativa que yo utilizo, ¿no? Una herramienta que yo utilizo para escribir, y es las restricciones. Esto no lo inventé yo, esto viene de un grupo de trabajo que es el Oulipo, que son escritores franceses, que la mayoría franceses, ¿no? Que el grupo se crea en los años 60 en París, en Francia. La mayoría de ellos no procedían directamente del mundo de la literatura, sino que eran matemáticos, físicos, ingenieros, y entonces, bueno, pues hay un trasfondo ahí de matemática, y yo, bueno, cojo ese concepto y me gusta para trabajar. En la primera novela, pues todas las frases de la novela tenían 9 palabras, en la otra sin adjetivos, que es sin aditivos, y en Gambuesa falta una letra. Mi recomendación literaria es esta obra, No digas nada, del escritor norteamericano Patrick Radden Keefe. El título hace alusión a esa regla no escrita de muchas organizaciones clandestinas en las que una palabra o una revelación puede suponer la muerte. En este caso, este libro se centra en la historia de dos hermanas, Dolores y Marian Price, que crecen y viven en un ambiente de odio y violencia. Su padre es un miembro del IRA y ellas se contagian de ese radicalismo y se integran en la banda terrorista. A pesar de su aspecto cándido, no les tiembla el pulso a la hora de cometer acciones como robos de armas, secuestros o directamente ejecuciones. El autor se centra aquí en la vida de ambas hermanas, tanto en libertad como en el periodo que pasaron en la cárcel, y por estas páginas aparecen también personajes relevantes en esa época de Irlanda. Por ejemplo, el Gerry Adams, el líder del partido político Sinn Féin, que bueno, fue un miembro activo también de la banda terrorista IRA, aunque él siempre lo ha negado, y que paradójicamente fue uno de los impulsores de los procesos de paz y también de la desarticulación posterior del IRA. También aparece el actor Stephen Ray, que es un actor reconocido internacionalmente con muchos premios y que a pesar de conocer el pasado de estas dos hermanas, se casó con una de ellas, con Dolores Price. En cualquier caso, lo más sorprendente de esta obra es que se trata de una historia real, así que si deciden adentrarse en sus páginas, espero que les resulte tan interesante como lo ha sido para mí. Bueno, aparte de conocer un poquito más tu trabajo de Gambuesa, pues queríamos también animar a la gente a que lea. Así que te vamos a pedir que nos hagas una recomendación tú, ya que te tenemos aquí, y que recomiendes a la gente que nos ve, pues un libro. Claro, hoy, siendo el día que es, no podemos recomendar otra cosa que, para mí, yo creo que hay que recomendar un libro de Alexis Ravelo. Aparte de toda la serie negra y tal, y de la buena literatura que él hizo,
hay una parte que a lo mejor no es tan conocida, ¿no? Su literatura juvenil. A mí me gustan mucho las pruebas de Maguncia. Es un libro prácticamente desconocido, que yo sé que a él le gustaba mucho, y es un libro que se le puede regalar a niños de cualquier edad, y es un libro para leer todos los adultos. Es un alegato sobre la igualdad, cuando no se hablaba tanto de igualdad, cuando él lo escribió, pero a mí esa historia me maravilla. Las pruebas de Maguncia está editado en Anaya para Canarias, en El Volcán, y es el libro que quiero recomendar hoy. Yo también voy a permitirme hacer una recomendación. Estamos en el centenario de Carmen Martín Gaite, así que yo he escogido páginas escogidas, nunca mejor dicho, para bueno, invitar a la lectura a todo el mundo que se quiera acercar a esta escritora de la posguerra, una de las más relevantes. Así que ahí dejo mi recomendación, y recomendamos también, sobre todo importante, pues que compren libros y lo hagan en esos comercios de proximidad, en esas librerías que tenemos en nuestro barrio. Yo soy muy fan del libro en papel, y lo que pasa es que en mi barrio en concreto ya las librerías no existen, entonces siempre tengo que desplazarme a zonas como más céntricas de la ciudad. Es una de las consecuencias de los nuevos tiempos. Apenas quedan negocios de venta de libros en los barrios y la mayoría se concentran en zonas comerciales. Aún así, muchos clientes prefieren desplazarse hasta estos lugares antes que a una gran superficie. Las pequeñas librerías realmente tienen ese ambiente acogedor, que acoge al cliente, no es una gran infraestructura que tú entras, seleccionas algo y te vas. A la opción a priori más cómoda que pueden suponer las plataformas digitales también les falta algo. Es el trato humano, cosa que en Internet no lo tienen. No es lo mismo el trato de una persona que un algoritmo, por mucho que el algoritmo crea que te puede llegar a conocer. Y esa complicidad de incluso que lleguen a encontrar su librero favorito, es decir, su librero de confianza, por así decirlo. Además, al amante de los libros suele gustarle sentirse rodeado de ellos, cuantos más mejor. Me gusta el olor de las librerías, es como un sentimiento de hogar. Porque el librero puede llegar a formar parte de la vida de un cliente. Librero prescriptor, que es súper importante, ya no es solamente que te recomienda aquello que tú creas que te puede gustar, sino que te descubra autores nuevos y te descubra también materias nuevas que están relacionadas con lo que tú sueles leer o con aquello que tú tienes interés. Entonces al final es crear como una comunidad que va más allá de la simple transacción o de la venta de un libro. Y esta relación satisface también a los profesionales que ven que con su trabajo, con sus impresiones y recomendaciones han dado en el clavo. Simplemente el hecho de volver y que te reconozca, incluso que te llamen por tu nombre, eso ya es como el premio mayor, sí. Librerías y bibliotecas son, ya lo hemos visto, la puerta de entrada no a uno, sino a miles, millones de mundos de emociones y de sentimiento. En eso no son muy diferentes, por ejemplo, de las salas de cine. Templos de la imaginación, lugares sagrados para los amantes de las historias que saben que pueden encontrar ahí un refugio donde sentirse a salvo. Si bien es importante dejarse aconsejar por libreros y bibliotecarios para encontrar el libro adecuado, también lo es escuchar con atención a Benjamín Santana para que nos guíe por el buen camino en las salas de cine. Desde que se inventó el arte del cine no hay nada que despierte más el interés de productores, realizadores y guionistas que encontrar ese libro adecuado del que estamos hablando. Mejor aún, hacerse con los derechos del libro más vendido en ese momento y trasladarlo al lenguaje de la gran pantalla. Por eso no es de extrañar que dos de las categorías más prestigiosas de los premios sean también las categorías que más gustan los cinéfilos, la categoría de mejor guión original y la de mejor guión adaptado, ya sea de una serie, un disco o más probablemente una novela. ¿Qué vais a hacer con la casa? Pues parece que venderla. Y precisamente en esa categoría de los premios Goya, para los que falta ya solo una semana, encontramos entre los candidatos a mejor guión adaptado maravillas como La casa, que supo entender el tono melancólico y realista del cómic de Paco Roca, una delicia de película donde sacamos los pañuelos desde el minuto 1 y no los guardamos hasta el final. Ingrid, ¿crees que debería despedirme de todos mis amigos? Y también está nominado Pedro Almodóvar, un lector empedernido que ha adaptado a su particular estilo la novela ¿Qué está pasando?, de la escritora Sigrid Núñez. El resto de nominados son Los destellos, Salve María o Soy Nevenka. Y ya mirando hacia Hollywood, destacamos también la delicadeza de Nickel Boys, una película construida también gracias a una novela que nos cuenta un terrorífico hecho real.
los abusos y crímenes cometidos en un correccional de menores de Estados Unidos durante los años 60. La brillantez de esta adaptación, realizada en primera persona, la ha llevado a colarse también entre las candidatas a Mejor Película del Año. Y no perdemos nuestro hilo argumental porque entramos ya en la sección de estrenos de los viernes, pero empezamos precisamente con una de las más serias candidatas a llevarse ese Oscar al mejor guión adaptado. La gente puede ser muy cruel. Les estoy hablando de un hombre diferente que se pudo ver en el Festival de Cine de Sitges del pasado año y que nos cuenta la historia de un hombre deforme, infeliz con sus circunstancias, que de repente, gracias a un innovador tratamiento médico, se convierte en un hombre diferente, al menos en el exterior. Si les gusta el cine de personajes y emociones reales, no se pierdan este título. Le parecerán trozos. Nuestra casa. Felicidad. Y otra película de Oscar que llega también a los cines. Se trata de Memorias de un caracol, candidata a la mejor película de animación, que ha triunfado en festivales de todo el mundo, incluido el nuestro de San Sebastián. Rodada en Australia, la historia de una niña obligada desde muy pequeña a separarse de su familia recupera la alegría gracias a una extraña anciana. Vuelven sobre sus pasos. ¡Libérate! He sido inmensamente feliz 2 veces en la vida. Dejamos los premios y cambiamos totalmente de género con La acompañante, una nueva muestra de que el género del terror está más vivo que nunca. Grandes críticas para esta historia que da una nueva vuelta de tuerca a la comedia romántica y que por sus muchas sorpresas recomiendan ir a ver sin saber mucho de su argumento. ¿Cómo vais? Mal, esto se está complicando. Terminamos con Micaela, nombre de una borrasca que asola el norte de España en mitad del Día de Reyes y que utilizan unos atracadores para hacerse con el dinero de un camión blindado. Sin embargo, no contaban cruzarse en su camino con un policía casi retirado que interpreta Antonio Resines. Daniel Calparsoro firma una película que la crítica tilda de buen entretenimiento. Pero también la televisión se nutre de cómics y novelas. Uno de los más conocidos es El cuento de la criada, que está a punto de estrenar su nueva temporada. Pero hay otros ejemplos muy recomendables que aún podemos recuperar en plataformas. Tu mundo es lo que conoces, ¿sabes? Es el caso de la serie española Nos vemos en otra vida, adaptación de una novela de Manuel Llavois que se estrenó hace ya meses en Disney y que merece ser rescatada de la avalancha de estrenos semanales. Cuenta las razones que llevaron a ciudadanos españoles a trasladar hasta Madrid la dinamita que se utilizaría en los atentados del 11 de marzo de 2004. Un excelente trabajo que hace solo unos días le daba el premio Feroz al mejor actor de reparto a un sobresaliente Paul López. Volvemos la próxima semana a solo unas horas de que se entreguen esos premios Goya. Hasta entonces, disfruten de la literatura y el cine. Como ven, dos bellas artes muy bien acopladas. Y hasta aquí nuestro espacio de hoy. Les esperamos, como siempre, si ustedes quieren, el próximo viernes con toda la actualidad del mundo de la cultura.